Ya, bueno, por una parte estábamos todavía acá hasta la última clase, que estábamos viendo las 5 S japonesas, habíamos visto lo que eran las filosofías de mantenimiento, habíamos visto la evolución del mantenimiento, cuál era la definición, y habíamos quedado hasta esta parte que corresponde a lo que son buenas prácticas, ¿ya? ¿A qué se refiere esto de las buenas prácticas? Miren, las buenas prácticas, un segundito. Ahora sí. Esto de mejores prácticas o buenas prácticas existe en todo lado, ¿ya? Hay buenas prácticas en seguridad industrial, existen buenas prácticas dentro del área de lubricación, existen buenas prácticas dentro del área de mantenimiento de rodamientos. Y en este caso, está hablando de forma general de buenas prácticas dentro de los trabajos de mantenimiento. ¿A qué se refiere esto de buenas prácticas, mejores prácticas? Siempre hay una forma de hacer mejor el trabajo, de hacerlo más eficiente. Si por ejemplo yo hablo de lubricación, yo puedo agarrar, sacar el lubricante, agarro, destapo el cárter, comienzo a vertir el lubricante y luego con un embudo comienzo a echar el aceite. ¿Existe una mejor forma de hacer ese trabajo? Sí, puedo hacerlo de forma hermética. ¿Por qué? Porque el lubricante, si tiene contacto con el medio exterior, de alguna manera ya comienza a trabajar, ¿no? Y los aditivos que tiene ya comienzan a funcionar. Es como si estuviese poniendo un lubricante no completamente nuevo, ¿no? En el tema de almacenaje del lubricante, por ejemplo, no es bueno agarrar y agitar el lubricante. Nuevamente, el lubricante tiene agentes aditivos que son antiespumantes. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo de que esos aditivos ya trabajen. Entonces, en algún momento, cuando yo utilice ese lubricante en alguna máquina, ya no va a ser un lubricante completamente nuevo. Entonces, siempre existe alguna mejor forma de hacer el trabajo, ¿ya? Y a eso se refiere el tema de mejores prácticas, ¿no? Entonces, dice acá, ¿no? El mantenimiento cuando es hecho como debe ser contribuye mucho al bienestar de la gente y de la empresa. Y eso se debe a que una máquina en buen estado contribuye al bienestar de la empresa en el sentido de que obviamente no va a parar, va a producir más, que es lo que busca el empresario, ¿no? Y busca el bienestar de los operarios, de las personas que están alrededor de la máquina, porque en algunos casos, alguna falla por mantenimiento puede incurrir en algún accidente para el trabajador, ¿ya? Por otra parte, dice acá, ¿no? Dentro de las mejores prácticas de mantenimiento, tenemos lo que es el amar lo que se hace, ¿no? O sea, si a uno no le gusta lo que está haciendo, lo va a hacer de mala gana. Eso dice en pocas palabras, ¿no? Después de eso dice buscar oportunidades de aprender constantemente, ¿no? Entonces, esta parte de buscar formas de aprender constantemente es capacitarse. No todas las empresas les van a capacitar a ustedes, aunque hemos visto que es uno de los pilares de la TPM, ¿no? Del mantenimiento productivo total. Capacitación del personal. Empresas grandes sí capacitan a su personal, ¿no? Pero si la empresa no te capacita, igual en algún momento te va a exigir que seas una persona capacitada, entonces te tienes que capacitar por cuenta propia. Y ahí es donde entra, ¿no? Algunos decían, yo antes de la pandemia tenía 2 capacitaciones al año, ¿no? Muchos tenían más o menos ese ritmo. Entonces, eso contribuye mucho a su eficiencia y eficacia dentro del trabajo en la empresa, ¿no? Después de eso, el otro indica, ¿no? Que hay que asegurarse de tener la herramienta indicada y también saber usarla, ¿ya? Nosotros tenemos en este momento, ¿no? Esta herramienta y yo les pregunto, según la posición en la que se encuentra, ¿está ajustando o está desajustando esa tuerca? En la posición en la que se encuentra en ese momento. Está ajustando. ¿Y a qué se debe eso? ¿Hacia qué lado está girando? ¿En sentido horario o antihorario? En sentido horario. ¿Por qué estamos haciendo girar esto en sentido horario? Esto, lo que pasa es que, si ustedes se dan cuenta, esta herramienta tiene un sector que es más adelgazado que el otro, ¿no? Y la posición de esto, cuando vamos a ajustar o desajustar, influye ese lado que es más adelgazado porque tiene menos resistencia. Si nosotros cargamos al lado que tiene menor resistencia, estamos lastimando la herramienta, ¿no?
Entonces, es un ejemplo pequeño, ya está, yo sé que todos ustedes han manejado este tipo de herramientas, tienen conocimiento, ¿no? Pero parte del mismo principio, o sea, tener una herramienta y saber utilizarla, ¿no? En algunos casos, lamentablemente acá, bueno, estamos acostumbrados a improvisar, ¿no? En algunos casos es bueno y en otros casos es malo. ¿En qué casos es malo? Porque utilizamos malas herramientas y podemos llegar a lastimarlas, ¿no? En algunos casos, yo he visto torquímetros que los utilizan para enroscar, pero en realidad no es una herramienta de enroscado, sino es una herramienta de ajuste a una determinada fuerza, ¿no es cierto? Entonces, hay que saber seleccionar la herramienta y hay que saber también utilizarla. Por otra parte, dice, ¿no? Mantener las herramientas siempre limpias y en perfecto estado, ¿no? Y también en su lugar. Agarramos una herramienta y inmediatamente la limpiamos. El taller, bueno, en los talleres en los que ustedes han entrado desde sus principios, cuando estaban primer semestre en la carrera, de seguro que material que utilizaban posteriormente les pedían que lo ordenen, lo limpien y también limpien su espacio de trabajo, ¿no es cierto? Y eso no es una exigencia solamente del instituto, sino es un hábito que ustedes tienen que tener para cualquier lugar donde vayan ustedes a trabajar, ¿ya? Entonces, mantenemos las herramientas limpias, en perfectas condiciones y en su lugar. Dice, antes de iniciar cualquier trabajo, hay que asegurarse que se tiene toda la información sobre el equipo, ¿no? Si tenemos manuales, hay que tener los manuales a la vista. Generalmente estos manuales, en el caso de algunos equipos, les pongo el ejemplo de los actuadores neumáticos. Un actuador neumático, ustedes pueden agarrar de la línea PES, CMC, descargar el datasheet, que es la hoja de datos técnicos, y en muchos casos viene con el explosionado de lo que es el actuador. Al actuador neumático se le hace mantenimiento. Nosotros podemos agarrar, relubricar piezas, aunque hay algunas que ya vienen lubricadas de fábrica, dependiendo del modelo. Podemos cambiar los cubos, podemos cambiar los O-rings, ¿no? Y alguna pieza que generalmente es de desgaste seguro en el actuador. Y estos explosionados que vienen, que nos proporciona el fabricante, a nosotros nos dan una idea de cómo se tiene que desarmar y cómo se tiene que armar. En algún momento les había hablado de tipos de explosionado que hay. El tipo de explosionado que nosotros manejamos, por ejemplo, para fabricación de piezas, no es para armado y desarmado, sino es para generar una lista de piezas. Solamente necesitamos que se vean bien en donde podamos ponerle su globito y después ver nuestra lista, ¿no? Pero hay otros explosionados que tienen las líneas de seguimiento que nos indican cómo se tiene que desarmar y cómo se tiene que armar. Entonces, en algunos casos los manuales son importantes, son muy importantes, ¿no? Por otra parte, dice acá también tomar fotografías, ¿no? Antiguamente no es algo que se haga recientemente, se sacaban incluso hasta fotos con las cámaras de rollo. ¿Por qué? Porque el mantenimiento era tan importante y era la primera vez que se estaba desarmando la máquina, que las fotografías servían para que posteriormente esa máquina quede en el mismo estado. En la actualidad ya es más fácil, ¿no? Ustedes agarran, sacan con el celular y de esa manera tienen la información. Lo que pasa es que existen trabajos de mantenimiento que no se terminan en el día, perdón. Entonces lo terminamos después de 2 días, 3 días, ¿no? Entonces, la mente es frágil, ¿no? Entre otro tipo de actividades que tengan, tal vez problemas en la casa, no sé, cualquier cosa que distraiga su pensamiento, de seguro que después del segundo día van a olvidar algunas cosas. Entonces la fotografía es muy importante, ¿sí? Dice también, antes de iniciar un trabajo, asegurarse que se tiene todas las herramientas necesarias y las partes y o repuestos en el lugar. Habíamos hablado, ¿no? Para las tareas de mantenimiento tenemos una parte que son los recursos. Entonces, dentro de los recursos nosotros tenemos que prever el tener las herramientas que necesitamos, que no son todas, seleccionar las herramientas que necesitamos y tener también los repuestos, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que tener a la mano. Por otra parte, esto también es importante, y esto de acá tal vez ustedes lo han manejado dentro de lo que son trabajos eléctricos, que son las 5 reglas de oro, ¿no? Entonces, esto es algo bastante parecido, ¿sí? Obviamente que aquí no estoy hablando de las 5 reglas de oro de trabajos eléctricos, pero sí estoy hablando de forma general en trabajos de mantenimiento, ¿ya?
Dice acá que se ha asegurado que se ha interrumpido la energía que activa el equipo. No estoy hablando solamente de energía eléctrica, por ese caso. Si estoy hablando de sistemas hidráulicos, oleohidráulicos, estoy hablando de la energía en forma de presión que tiene o genera este fluido. ¿Sí? Puede ser también en el tema de líneas sanitarias, aunque las líneas sanitarias no generan mucha presión. Pueden ser líneas de vapor, pueden ser líneas neumáticas, ¿sí? Entonces, hablamos de distintos tipos de energías, no solamente energía eléctrica, ¿ya? Entonces, en este tipo de casos se utiliza lo que se conoce como candados de seguridad, ¿no? O también se coloca lo que son señales, etiquetas. La diferencia de colocar una señal, una etiqueta con respecto a un candado es que la señal etiqueta se pone para trabajos que no son de alto riesgo. ¿Por qué? Porque la tarjeta de etiqueta se puede retirar o puede caer de forma involuntaria y al final que no nos esté reflejando que se está haciendo mantenimiento en esa máquina, ¿no? Entonces, el candado en ese caso garantiza más el trabajo. Candados podríamos utilizar en algunos casos, por ejemplo, de trabajos eléctricos. Tenemos un tablero, desenergizamos el tablero y le ponemos un candado, de tal manera de que no se energice de forma involuntaria o alguien venga y diga, parado la máquina, vamos a volver a energizar y se esté realizando el mantenimiento. ¿Sí? Mantenimiento de transformadores, y hay muchos lugares, muchas áreas de mantenimiento en las cuales se aplica este tipo de dispositivos. ¿Sí? Por otra parte, con esto estamos garantizando de que no se vuelva a energizar el sistema. Y por otra parte está el tema de purgar la energía que tiene acumulada. Si yo hablo de una línea neumática, ¿a través de qué elemento yo puedo liberar toda la energía y hacer el mantenimiento de las líneas neumáticas? Por ejemplo, si yo quiero revisar si hay agua en las líneas. ¿Qué válvula? El drenado, ¿cierto? La válvula de drenaje que tiene. Entonces, a través de esa válvula yo puedo purgar. En realidad también se la conoce como válvula de purga. ¿Qué es lo que hacemos? Liberamos todo el aire que tienen las líneas y de esa manera podemos ya comenzar a abrir algunos puntos de conexión y hacer la correcta revisión, digamos, ¿no? Si existe, por ejemplo, agua en las líneas. ¿Cómo hacemos en el caso de la parte eléctrica? Hay distintos tipos de cuidados, ¿no? Porque podemos trabajar con corriente alterna y corriente continua. Con corriente continua ustedes dirán, no, pero a mí no me va a pasar nada. Pero no es que les pase a ustedes. El equipo también se puede lastimar, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros hacemos una purga de energía eléctrica? ¿Cómo? No. En el caso, por ejemplo, neumático, me han dicho, hay un punto de purga y está bien. En el caso eléctrico también se purga esa energía. O sea, hay un punto de desfogue, donde nosotros tenemos que liberar toda esa energía que tiene acumulada, ¿no? Tierra. Entonces, para eso son los sistemas de aterramiento, ¿no? Es otro tipo de función que se utiliza para términos de mantenimiento. Lo otro es, no sé si recuerdan, hemos hablado también de, en el caso de los pernos, ponerles marcas. Se le puede poner marca con un marcador, con cualquier elemento que nos permita ver la ubicación del perno con respecto a la pieza y lo mismo para la placa, ¿no? Entonces, esto es importante para que después cuando volvamos a conectar quede tal cual habíamos desarmado, bueno, antes de que hayamos desarmado, ¿no? Por otra parte, dice acá, ¿no? Asegurar que tomamos nota de la posición y orden de los componentes antes de desmontar, ¿no? Todo tiene su orden. O sea, por ahí yo voy a agarrar, voy a comenzar a tapar la máquina y tengo piezas todavía afuera, tengo elementos de fijación por ahí que no los he colocado, ¿no? Todo tornillo de esfuerzo debe ser cambiado una vez desensamblado. Esto es debido a que si es un tornillo de esfuerzo, quiere decir que ya ha sufrido fatiga por alguna carga. Entonces puede que la fatiga, no se olviden, produce fisuras y posteriormente fracturas, ¿no? Entonces habíamos hablado, por ejemplo, de un caso en el cual nosotros introducimos el elemento de fijación y perdemos la cabeza del perno, ¿no? Entonces perdemos más tiempo extrayendo el elemento de fijación. Utilizar herramientas adecuadas, aunque de esto ya habíamos hablado. Buenas prácticas de lubricación, esto siempre es muy importante. Les había dicho que hay también buenas prácticas en lubricación.
Y finalmente, esta es una regla de oro que no deben olvidar. ¿Qué dice? Lo último. En un buen mantenimiento debes realizarlo con la siguiente regla. Que no le falte piezas ni sobre piezas, ¿no? Y eso es algo clásico. Oh, ha sobrado estos pares de pernos, ¿no? ¿Y esto de dónde era? Exacto, ¿no? Nadie se va a dar cuenta, no se preocupe. Entonces, esta última regla es bastante graciosa, pero pasa, ¿no? Muy bien, hasta acá me gustaría saber si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, tienen alguna consulta o comentario tal vez. Ya, está todo bien entonces. Lo siguiente que vamos a ver ya es un poquito más enfocado a lo que es la clasificación del mantenimiento. Esto de acá, esta diapositiva, eh, nos va a mostrar con un poquito más de detalle las características de lo que es mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo, mantenimiento predictivo, ¿no? Aquí vamos a ver una categorización, no sé qué está pasando acá. Ahí está. Aquí vamos a ver una categorización más interesante. Aquí van a disculpar las líneas al momento de hacer el diagramita. No han salido, bueno, me las he debido comer y no las he puesto, entonces después he tenido que poner manualmente, ¿ya? Pues está un poquito doblado, no sé, un poquito chueco está, ¿ya? Estas categorías de mantenimiento, miren, son casi generales. Prácticamente las dos categorías más importantes de mantenimiento corresponden a lo que es el mantenimiento planificado y lo que es el mantenimiento no planificado, ¿no? Lo que es el mantenimiento no planificado, miren, el mantenimiento correctivo, les hago una pregunta, ¿es planificado o no es planificado? El mantenimiento correctivo, ¿qué opinan? No es planificado. Es unánime, todos están de acuerdo con el mantenimiento correctivo, no es planificado. Ahí dice, ¿no? En realidad les he puesto aquí el MC de forma manual igual y aquí les he puesto también el MC. Miren, en planificado tienen MC y en no planificado también tienen MC. Ahora, ustedes dicen el mantenimiento correctivo no es planificado y de alguna manera tienen razón. ¿Por qué? Porque mantenimiento correctivo es, pasa una falla y yo debo ir a hacer el mantenimiento, ¿no es cierto? Entonces, no sé exactamente cuándo va a ocurrir, pero aunque suene contradictorio, en algunos casos es planificado. ¿En qué sentido? Yo estoy esperando que en algún momento falle. Yo sé que voy a fallar y estoy esperando que falle. Yo intencionalmente estoy aplicando este mantenimiento en esa máquina. ¿En qué casos puedo hacer yo esto? En casos en los cuales la máquina no tenga un costo elevado, no tenga una relación directa con la producción, entonces no me cueste mucho reparar y en caso de que pare por completo, yo la pueda reparar sin necesidad de interrumpir la producción. El mantenimiento correctivo, no se olviden, es un mantenimiento que de alguna manera aprovecha al máximo las piezas de la máquina. Entonces, no implica para mí mucha inversión. ¿Ya? De esta manera, el mantenimiento correctivo, miren, puede ser planificado o puede ser no planificado. ¿Ya? Después de eso, eso que ven ahí como MA, que está arriba del MC, se lo conoce como mantenimiento de averías. Miren, el mantenimiento correctivo, el mantenimiento de averías, por si acaso, tiene una relación directa con el mantenimiento correctivo. El mantenimiento de averías es un nivel más del mantenimiento correctivo. No se olviden, con el mantenimiento correctivo, yo puedo tener fallas en las cuales he esperado hasta lo último. Entonces, la falla en muchos casos no va a ser pequeña, ¿no es cierto? Cuando decimos que la falla no siempre va a ser pequeña, incurre en una falla más grande, eso ya es un mantenimiento de averías. ¿Cuál es la diferencia entre el mantenimiento correctivo y el de averías? El tiempo de mantenimiento. A mí me demora mucho más tiempo hacerle el mantenimiento de averías a la máquina que el mantenimiento correctivo. ¿Ya? Dentro del mantenimiento planificado, tenemos lo que es el mantenimiento preventivo. ¿Ya?
Dentro del mantenimiento preventivo tenemos ese MBT que dice que es mantenimiento basado en el tiempo y el MBC que es el mantenimiento basado en la condición, ¿ya? ¿Qué quiere decir MBT, mantenimiento basado en el tiempo? Tenemos ahí horas y cantidades. ¿A qué se refiere esto? Tiempo de trabajo. Tiempo de trabajo. Eso es horas. ¿Y cómo veo el tema de las cantidades? ¿La cantidad de qué? La cantidad de producción. He agarrado, tengo mi lote de 1000 productos y esta máquina ya requiere un mantenimiento, ¿no? Entonces, el mantenimiento basado en el tiempo puede ser horas o puede ser cantidades, ¿sí? El mantenimiento basado en la condición es el mantenimiento predictivo. ¿Qué quiere decir la condición? Nosotros agarramos y verificamos constantemente el estado de la máquina, ¿no? Verificamos constantemente el estado de la máquina, pero sin que la máquina pare, ¿no? La máquina tiene que estar funcionando para que yo vea cómo es su funcionamiento y vea cuál es su condición de trabajo cuando está funcionando. Y ahí es donde nosotros utilizamos esto de los diagnósticos predictivos, ¿no? Y en los diagnósticos predictivos utilizamos un sinfín de herramientas, elementos de medición. Lo que hacemos es medir con el mantenimiento predictivo, ¿sí? Hasta acá me gustaría saber si tienen alguna duda, tienen alguna consulta, algún comentario. ¿Y algún ejemplo de un mantenimiento correctivo así que sea planificado y no planificado? Que sea no planificado. Aunque donde entran los dos, o sea, las dos opciones de mantenimiento colectivo y el colectivo planificado, ¿cuándo es colectivo planificado y cuándo es no planificado? ¿En qué momento de un trabajo? ¿Algún ejemplo? Ya, por ejemplo, en el caso de el mantenimiento que se hace, no todas las empresas cuentan con bandas transportadoras, por ejemplo. Algunas trabajan con rodillos, ¿no? Entonces, agarra, empuja y por inercia los rodillos ayudan y vuela, puede ser una cajita, digamos, ¿no? Entonces, yo ahí puedo aplicar lo que es el mantenimiento correctivo no planificado, porque si eso falla, no voy a dejar de producir. El mantenimiento correctivo de los rodillos, ¿en qué consiste? Revisar eventualmente, lubricar algunas partes y limpiar, no es más que eso, ¿no? ¿Por qué? Porque los rodillos o el eje de los rodillos no soportan tampoco cargas muy elevadas. Si en este caso yo estoy hablando de cajitas. Entonces, ahí yo podría aplicar lo que es un mantenimiento correctivo no planificado, ¿no? Entonces, no importa que falle, al final igual yo hasta manualmente puedo transportar las cajas con el personal operativo, ¿no? El mantenimiento correctivo planificado es uno que está indirectamente en toda la planificación de mantenimiento. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar pendiente cuando falle, ya sea una máquina de importancia. ¿Por qué? Porque cuando yo planifico el mantenimiento, no tengo un 100% de garantía de que nada va a fallar, ¿no? En algún momento algo puede fallar. Entonces, ahí es donde entra el mantenimiento correctivo. Mantenimiento correctivo planificado, perdón, lo estoy diciendo al revés. Lo estoy diciendo al revés, perdón. El mantenimiento correctivo planificado es ese que les decía de los rodillos, ¿sí? Es ese mantenimiento. O sea, que yo sé en algún momento va... No, estoy mezclando, perdón. El no planificado es para que aproveche el tiempo de vida útil. Entonces, en el mantenimiento no planificado estaríamos hablando de lo que entra dentro del mantenimiento normal. ¿Por qué? Porque puede ocurrir en cualquier momento y yo no sé. ¿Sí? Este mantenimiento no planificado está dentro de cualquier planificación. ¿Sí? O sea, yo puedo tener una máquina que es de importancia, como por ejemplo un compresor, y ese compresor en algún momento puede tener alguna falla que no es planificada, entonces tengo que aplicar alguna corrección. Entonces, es un mantenimiento correctivo no planificado. Un mantenimiento correctivo planificado vendría a ser que yo sé que va a fallar en algún momento, estoy consciente. En el caso de los rodillos, yo sé que va a fallar, pero voy a esperar hasta que falle. ¿Por qué? Porque hay mantenimiento de avería cuando falla, más bien se falla. el mantenimiento de averías, ¿en qué se diferencia del mantenimiento correctivo? En el tiempo que te demora a vos reparar.
Si por ejemplo la falla ha sido tan grande que se te ha roto, no sé, no es la palabra, se te ha fracturado, se te ha fisurado alguna pieza, el volver a mecanizar, puede ser que hayas roto el diente de algún engranaje, no sé. Entonces el mantenimiento ya no es tan sencillo, ¿no? Entonces tenemos que agarrar, volver a mecanizar y es todo un problema. En algunos casos, por ejemplo, el mantenimiento de averías, que no debería haber pasado, ha entrado dentro de la categoría de mantenimiento correctivo planificado. ¿Qué quiere decir? Han esperado a que falle una pieza que no deberían haber esperado que falle. Esto te pongo el ejemplo de, bueno, no voy a decir el nombre de la empresa, una empresa que trabaja con el tema de resinas y tiene una extrusora. La extrusora es una extrusora de tornillo que no es pequeña. Tiene un tornillo de 2,5 metros de largo, es un tornillo bastante grande. Cuando se le ha hecho la revisión, todos los hilos del tornillo, que por si acaso era cónico, o sea, la fabricación tampoco era tan regular, era como un bat de béisbol, era cónico, tenía ya un desgaste de más del 25%. Los engranajes ya no se podía distinguir ni siquiera qué módulo han utilizado de fabricación, estaban completamente desgastados los dedos. No ha habido fractura, estaban desgastados, ¿no? Y esa pieza es importante porque esta empresa trabaja con esa resina. Y el hacerle mantenimiento a esto, no había muchas opciones y era un mantenimiento de avería. ¿Por qué? Porque uno que ha parado y otro que la reparación ha durado más del tiempo que estaba previsto. ¿Por qué? Incluso se ha visto que se busque el repuesto para comprar. Lamentablemente la máquina era de la China y el repuesto va a llegar en por lo menos 3 meses. Ahí se ha aplicado, aparte del mantenimiento de averías, lo que se conoce como mantenimiento paliativo. ¿Qué quiere decir paliativo? Es un mantenimiento de ese ratito, o sea, va a durar un tiempito, va a fallar, va a durar un ratito, va a fallar. Pero es porque esta pieza, o sea, han tenido mucho descuido con esta pieza y al final no había de otra. Se hizo el pedido, iba a tardar 3 meses, pero la máquina no podía quedar parada. Entonces se le ha hecho mantenimiento paliativo aplicando soldadura, ¿no? Hay una empresa acá que es los de Metaloc, no sé si conoce, es una empresa que realiza este tipo de refacciones. Han aplicado relleno con soldadura y después de eso el otro problema ha sido mecanizar, porque no existen muchas empresas que mecanicen contornos con bancadas tan grandes, digamos, ¿no? Existen distintos tipos de mecanismos, ¿no? Que unan dos bancadas, bueno, hay algunas formas de darse modos, digamos, pero que aún así el tornillo no ha terminado bien, o sea, fallaba. O sea, no pasaba ni 2 o 3 semanas y fallaba. No pasaba ni 2 o 3 semanas y fallaba. Entonces, de esa manera se ha visto más o menos, ¿no? Entonces, esa pieza, por ejemplo, no debería haber entrado dentro de esa categoría, ¿no? Porque esa sí era crítica. No como el tema de los rodillos, porque los rodillos no cuestan caros, no importa si no funcionan, ¿no? Entonces, esa es más o menos la diferencia. Hace ratito estaba confundiendo la idea, pero no sé si se ha llegado ya a entender. ¿Sí? ¿Ya? Perfecto. No sé si tienen alguna duda, tienen alguna consulta, alguna pregunta más. ¿No? Ese personaje que están viendo ahí es un personaje conocido como el Tarzán de mantenimiento. Le dicen el Tarzán de mantenimiento a este personaje. El Ricky, dice. No, no es el Ricky. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el Tarzán de mantenimiento? El Tarzán de mantenimiento anda colgándose de las lianas en la empresa y va a salvar siempre el día, ¿no? La idea del Tarzán de mantenimiento es para que el personal de mantenimiento entienda en realidad lo que no debería suceder, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el Tarzán de mantenimiento? El Tarzán de mantenimiento es un personal de mantenimiento que se siente muy orgulloso cuando lo llaman para que vaya a reparar algo, ¿no? A todos nos alienta un poco cuando nos dice, ven, tú sabes, tú vas a arreglar esto y vamos, arreglamos y nos sentimos bastante orgullosos. Pero al poco tiempo esa misma persona otra vez, no, ven, hermanito, vos sabes de esto, volvémelo a arreglar, mira, la anterior vez ha funcionado bien, pero ahora otra vez. Algo está pasando, algo malo está pasando. O sea, no debería tener que ocuparse tanto tiempo del personal
reparando la misma cosa todo el tiempo. Hay casos que son inevitables. Así como les decía, esto que ha pasado con ese tornillo que les estaba comentando es del tarzán de mantenimiento. Es esa pieza que no debería haber pasado esto, pero ha pasado. Deberían haber tenido más cuidado, haber tenido más previsiones. ¿Por qué? Porque era una pieza crítica. ¿Ya? Entonces, en este caso, el tarzán de mantenimiento no es un buen ejemplo de personal de mantenimiento, sino más bien todo lo contrario. No tendrían que llamarnos todo el tiempo para hacer una reparación, porque eso quiere decir que no estamos haciendo bien nuestro trabajo. ¿Sí? A eso se refiere el concepto del tarzán de mantenimiento. Y aquí nosotros estamos entrando un poco con el tema del mantenimiento correctivo, ¿no? Dentro de las características, miren, tenemos acá el mantenimiento. No se realiza con ningún tipo de planificación o programación. O sea, ya sea como el que hemos visto, el correctivo planificado o no planificado, no sabemos en qué momento lo vamos a hacer. Los rodillos no sabemos en qué momento van a fallar. En el caso del tornillo, ha fallado de forma intempestiva por falta de revisiones, ¿no? Entonces, no es programado prácticamente. Corresponde así la reparación imprevista de fallas y práctica de empresas en aquellos componentes de bajo costo, ¿no? Para que no pase lo que ha pasado con el tornillo, ¿no? A la empresa al final ya no le interesaba cuánto costaba el tornillo, solamente querían que les manden el tornillo, ¿no? Pero era un gasto innecesario para la empresa, ¿no? Que se podía haber previsto. Donde aparte de perder la pieza, están perdiendo producción. Entonces, generalmente este mantenimiento es bastante aplicable en equipos que pueden ser de carácter auxiliar. Esos rodillos que les decía es considerado auxiliar porque es alimentación. ¿A qué se refiere a alimentación? A partir de ahí nosotros estamos impulsando la carga, estamos alimentando las cajas para que posteriormente se embale, o sea, haga algo más, ¿no? Podría ser tal vez alguna tolva de admisión también. Sin la tolva de admisión, la máquina hasta cierto punto puede seguir trabajando. Si se ha deteriorado o ha pasado algo, ¿no? Pero nosotros no podemos aplicar esto directamente con la parte de equipos que sean de producción directa, ¿no? Así como lo que les decía del tornillo. O sea, no se puede aplicar en ese tipo de piezas este mantenimiento. Entonces hay que tomar muchas previsiones para evitar de que se aplique este mantenimiento en esas piezas. Tiene ventajas, tiene muchas ventajas. No requiere infraestructura, no requiere mucha capacidad de análisis y lo mejor de todo es lo último que dice. Las piezas se aprovechan hasta el máximo de su tiempo de vida útil. Es una de las ventajas más grandes. ¿Por qué? Porque implica menor costo en términos de mantenimiento. No solo no se ocupa mucho personal, sino también no se utilizan o no se realiza mucho gasto por el concepto de repuestos. ¿Sí? ¿Existen inconvenientes? Claro. Tienen aquí que las averías se pueden presentar de forma imprevista. El riesgo de los fallos, eso quiere decir que en algún caso puede ser un fallo tan grande que incurre en una avería, o que en el peor de los casos nosotros no tengamos el repuesto para cambiar. Nuevamente entro en el mismo ejemplo del tornillo, ¿no? Lo que ha pasado con este tornillo. Existe una baja calidad de mantenimiento, y esto se debe a que si nosotros tenemos un mantenimiento correctivo, podríamos entrar en un mantenimiento de averías después. Entonces el tiempo de mantenimiento es mayor, ¿no? Y miren, ese ejemplo del tornillo es bastante interesante porque el montar, desmontar, implica tiempo también. Al momento de desmontar y aplicar el mantenimiento, le hagan la soldadura, le hagan el post calizado, es también tarea de mantenimiento. Entonces eso implica bastante tiempo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, existe entre ventajas y desventajas más o menos de este mantenimiento, ¿sí? Después de esto tenemos, ¿no?, lo que es el mantenimiento preventivo, el mantenimiento predictivo y el mantenimiento productivo total, como parte de lo que se conoce como mantenimiento proactivo, ¿ya? El mantenimiento proactivo, miren, está tomando el mantenimiento productivo total, por lo tanto cuenta con los 5 pilares de este mantenimiento, de esta filosofía de mantenimiento que habíamos visto. Pero aparte de eso está tomando en cuenta el mantenimiento preventivo y el predictivo. El mantenimiento proactivo es un mantenimiento que aplican las empresas. El mantenimiento proactivo no solamente toma en cuenta esto,
toma lo que nosotros hemos visto como mantenimiento basado en el riesgo y el mantenimiento basado en la confiabilidad. No sé si se acuerdan de esos dos mantenimientos. El mantenimiento basado en el riesgo toma datos estadísticos y ayuda a determinar tiempos y fechas para establecer cronogramas de mantenimiento y también cuáles son las piezas más importantes. Y aparte ayuda a separar en áreas que se puedan manejar el mantenimiento. El mantenimiento basado en la confiabilidad es un mantenimiento que hemos dicho que es el primer paso para establecer inventarios, qué equipos son más importantes, establecer procedimientos, establecer todo eso, ¿no? Entonces, el mantenimiento proactivo es uno de los mantenimientos que aplican todas las empresas que toman en cuenta prácticamente todo de lo que hemos hablado hasta ahora, ¿sí? Dentro del mantenimiento preventivo, entonces, la idea, como habíamos visto, es prevenir. Y las tareas de mantenimiento preventivo, básicamente, una de las más importantes que habíamos mencionado, era el tema de limpieza. Otra tarea es el tema de ajuste. Y finalmente, la tarea de lubricación. Son las tres tareas más básicas de mantenimiento preventivo. ¿Ya? El mantenimiento preventivo tiene también ventajas y desventajas, ¿no? Dentro de una de las ventajas está la importante reducción de paradas imprevistas. ¿Por qué? Porque estamos sacando el equipo antes de que este falle, ¿no? Solo es adecuado por la naturaleza del equipo. Existe una cierta relación entre probabilidad de fallos y duración de vida. ¿Qué quiere decir eso? Yo sé cuánto dura esa pieza. ¿De qué piezas yo sé cuánto tiempo de duración tiene? Un ejemplo sencillito, a ver. El rodamiento. No tengo una fecha exacta, pero sí tengo una buena estimación de cuánto tiempo va a durar ese rodamiento y cuándo yo debo cambiar. Aparte de que al rodamiento también se le aplica el mantenimiento predictivo, pero desde ya yo ya sé cuánto tiempo, cuántas horas de funcionamiento tiene el rodamiento, ¿no? ¿Qué inconvenientes tiene? No aprovecha la vida útil. ¿Qué quiere decir? Hasta cierto punto yo puedo sacar una pieza que todavía está en buen estado. Eso quiere decir. Aumenta el gasto y disminuye la disponibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Yo estoy cambiando más seguido las piezas, estando estas todavía en buen estado. Y por otra parte, disminuimos la disponibilidad de la máquina porque yo no puedo sacar un rodamiento con la máquina funcionando, ¿sí? Entonces disminuye la disponibilidad. Si yo estoy haciendo eso con el motor es el que impulsa a mi máquina, impulsa muchas partes, áreas de producción, ¿no? Entonces disminuimos la disponibilidad. ¿En dónde aplicamos? Equipos de naturaleza mecánica, electromecánica, sometidos a desgaste seguro, ¿sí? Después de eso tenemos lo que es el mantenimiento predictivo. El mantenimiento predictivo, dentro de las ventajas que tiene, una de las ventajas más grandes es que no requiero que la máquina pare. Es más, la máquina tiene que estar funcionando para que yo aplique este tipo de mantenimiento, ¿sí? Por otra parte, ustedes, al momento de hacer mediciones, no se olviden que con el mantenimiento predictivo, yo les había dicho a ustedes que se realizan distintos tipos de mediciones, ¿cierto? Hacemos recolección de valores. Entonces, toda esta información que nosotros recopilamos, a nosotros posteriormente nos permite tener más conocimiento de la máquina. ¿A qué me refiero con esto? Estamos monitoreando estados. Puedo revisar temperatura, presión, corriente, voltaje. Yo recopilo toda esa información y en base a eso yo puedo vertir algún comentario, algo sobre el mismo estado de la máquina. ¿Está todavía funcionando bien? Tiene momentos en los cuales la temperatura está incrementando más de la temperatura nominal de trabajo, algo está pasando. Pues llega a tener mucho más conocimiento de la máquina, ¿ya? Una de las desventajas más importantes, de las que tenemos acá, necesita personal especializado. Esas medidas que yo estoy tomando, hay distintos tipos de equipos. Yo les he mencionado lo básico. Lo básico es medir temperatura. Yo puedo tener un indicador de temperatura de mi máquina, puedo tener un indicador de corriente, un indicador de voltaje, un frecuencímetro, un batímetro, un detector de falta de fase. Puedo tener distintos tipos de equipos que me den una lectura rápida y sencilla. Pero si yo quiero ver más a profundidad, entonces existen equipos más especializados que no cualquiera los va a manejar, ¿ya? Y existen métodos también, entonces aquí requiere personal especializado.
Por otra parte, el costo de estos equipos tampoco es económico. Les pongo un ejemplo. El tema del costo de cámaras termográficas. Una cámara termográfica china en la actualidad les puede llegar a costar 14.000 bolivianos. Ustedes dirán, 14.000 bolivianos, no es tan caro para uno de estos equipos. Pero es una cámara termográfica china. O sea, no tiene muy buena resolución de medida. O sea, yo no tengo garantía del valor que estoy leyendo, ¿no? Y además de eso, que el equipo es tan sensible que puedo tener distintos tipos de elementos ahí de por medio que pueden ocasionar interferencia en la medida, en la lectura que estoy haciendo. Entonces, cuesta 14.000 bolivianos, más o menos por ahí un equipo estándar. El equivalente en dólares ya cuesta un equipo de marca, 14.000 dólares, 20.000 dólares, 20.000 dólares, en marcas más reconocidas como FLIR y bueno, hay otras marcas más. Fluke también tiene sus cámaras termográficas, pero es el equivalente en dólares. Entonces, comprar un equipo de 14.000, 17.000, 20.000 dólares es una inversión bastante fuerte, ¿no? Entonces, los equipos son también bastante costosos. Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, tienen alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario, tal vez. Sobre hablando del preventivo, sobre las herramientas, los que está tomando, ¿cómo te evalúa? Porque cada cierto tiempo tiene que evaluar su empresa, ¿no? ¿El equipo? Sí. El equipo, bueno, en cuanto a a ver, en cuanto a su devaluación, mira, para equipos de mantenimiento, yo creo que es como cualquier compra que haces, ¿no? Puede ser como la compra de una movilidad, algo que estás adquiriendo, que generalmente a partir de los 5 años, en realidad desde el primer año, desde el primer momento que tú ya estás utilizando hasta los 5 años, ya tiene un porcentaje de devaluación. Pasa los 5 años y sigue ese porcentaje de devaluación, ¿no? Pero haciendo una comparación de precios y lo que cuesta hacer este tipo. No, yo me acuerdo que hacían una tabla de evaluación, cada tiempo de hora, tiempo de ciclo y tiempo de actividad. Sí, también existen porcentajes, o sea, hay tablas que ya te dan porcentajes, pero, o sea, esas tablas de porcentajes que hay para viviendas, para movilidades, para ese tipo de cosas que uno adquiere, ¿no? También existe para máquinas, herramientas, tornos, todo eso, ¿no? En este tipo de equipos que son electrónicos, no he visto una categoría ni que se mencione, digamos, en estas tablitas. Pero yo creo que se puede aplicar lo mismo, ¿no? En los temas de alineadores, ¿qué año compra un alineador para casi 15 años? Después de los 15 años, lo devalúa, se liquida. Y en realidad estos equipos tienen un problema, ¿no? Porque como cualquier otro equipo se actualizan constantemente. Por ejemplo, los primeros equipos que han salido de las cámaras termográficas no tenían para volcado digital o no tenían para que, por ejemplo, la información de forma remota automáticamente tú lees y se deposite en alguna memoria, se deposite en tu celular, no sé, que ahora ya tienen, digamos, ¿no? Entonces cada vez tienen más funciones y eso también ayuda a que tu equipo se devalúe, ¿no? Entonces creo que no solamente es un factor, o sea, no solamente es el factor del tiempo, sino también hay otros factores, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta? ¿No? Acá nos falta todavía algunas diapositivas y nos falta ver todavía sobre el tema de equipos de mantenimiento predictivo que vamos a ir mencionando más adelante, ¿ya? Muy bien, chicos, bueno, les agradezco mucho su presencia el día de hoy y nos estaríamos viendo hasta la siguiente clase, ¿ya? Nos vemos, chicos, que les vaya bien. ¿Qué?